a tener que llevar los del plan antiguo. Entonces, este semestre parecería que todavía hay de los tres tipos de niveles o de ingenierías. Ingeniería eléctrica es la más principal en nuestro caso, que está precisamente en nuestra materia, ingeniería eléctrica, y ingeniería electromecánica del nuevo plan, y ingeniería electromecánica pero del plan antiguo. Todavía hay pocos, o todavía quedan pocos del plan antiguo. He visto que hay unos 15 estudiantes y hasta menos. Entonces, esa es la primera aclaración que es bueno hacerlo. En segundo lugar, ya hemos hablado los temas de los que no cumplen con los prerequisitos. Entonces, en ese contexto, ya todos parece que ya está claro, y de eso se han ocupado algunos estudiantes, incluso un grupo, de aclararles, y eso es bueno. En cuanto a la materia como tal, normalmente hacemos las siguientes actividades. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les di podemos decir, un trabajito? Les pedí su opinión a todos los que estaban presentes para que hasta un día me enviaran lo que según ustedes consideran cuál es su competencia que tienen habiendo llegado al noveno semestre. Hasta obviamente los famosos del tercer semestre y abajo que se inscribieron, no tiene sentido para ellos. ¿Por qué? Porque la materia está en el noveno. Entonces, obviamente ellos se habrán dado cuenta también que tenían que retirar la materia, que por razones administrativas estaba presentando una falla. Bien, respecto a esta pregunta que les hice, ahora la vuelvo a reiterar, porque es fundamental para el ingeniero futuro que egresa ser consciente de lo que es capaz de hacer como ingeniero eléctrico, y en el caso de los que sean electromecánicos, como ingenieros electromecánicos, cuando van a buscar un trabajo apenas egresen, apenas tengan el título. Inclusive muchos, por razones de amistad, por razones de necesidad, por razones de contactos, comienzan a trabajar incluso antes de ser egresados. Igualito, si están trabajando como ingenieros eléctricos o electromecánicos o cualquier tipo de ingeniería, tienen que estar conscientes de lo que saben hacer. Me refiero particularmente a los que ya tienen el título o están en pos del título y que ya tienen necesidad de trabajar, porque ya no va a alcanzar la grande de la cual todavía se alimentan. Los que durante
etapa de estudio generaron y crearon una nueva familia y que por lo tanto están urgidos de trabajar y que en algunos casos ya están trabajando. Entonces, por todo eso es que en la carrera, hace varios años atrás, se hizo un estudio, una encuesta a nivel regional, una encuesta que se dirigió a los titulados y que trabajaban en esos años ya en las industrias o empresas tanto estatales como privadas en Santa Cruz o en Bolivia, dirigidas a ellos, y dirigidas una encuesta a los empleadores, es decir, a los gerentes técnicos o gerentes generales de empresas. Antes que me olvide, a las 9:45 vamos a dejar ya sin entrar a nadie más, porque bueno, hoy día sí, hoy día todavía lo vamos a dejar entrar. La clase empieza a 9:30, debería empezar 9:15, entonces 9:30 máximo se cierran las puertas virtuales y no entra nadie. Esta vez, sin moverme de mi asiento, puedo cerrar esas puertas para que no entren los que no correspondan. Bien, continuando. Una pregunta, ingeniero. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Los que estamos cuarto semestre, estamos aptos para poner esta materia o fue un error de sistema? Un error de sistema. Eso es lo que les he dicho. ¿Ya? No les conviene porque ya en el primer parcial van a quedarse y va a ser fatal. Sencillamente porque hay materias tanto de la parte eléctrica como de la parte mecánica que son imprescindibles. ¿Ya? Por eso es que ha habido el error y a causa de la pandemia no ha sido posible reparar el error, porque para eso se necesitaba un trabajo personal en el departamento de evaluación y acreditación, donde se aprueban las mallas curriculares, y había que hacer un trabajo personal de trámite y demostrativo de cómo fue ese error, y eso no ha sido posible porque el encargado y encargados de esa parte no podían trabajar presencialmente y se hacía complicado. Ahora que ya esperamos que hasta julio, por lo menos los más viejos van a estar totalmente vacunados, las 2 dosis, eso se va a facilitar ya, porque ya va a ser posible hacer reuniones más detalladas y presenciales. Bien, entonces decíamos que la pregunta que les hacía, y en el noveno semestre, o sea, los que les corresponde a esta materia del noveno semestre, a ninguno pues antes del noveno tiene que estar ya pasando materia. Parece que ha habido una especie de piedra libre por el tema de la pandemia, que hasta de tercero los han inscrito. Yo no sé cómo funciona el CPD en ese contexto. Probablemente alguna instrucción ha habido para hacerlo más abierto, y como quien dice, ganarse unos votos o quién sabe qué, no estoy seguro, no puedo asegurar al 100%, pero ¿qué más? Pues si le puedo dar la oportunidad, aunque sea en el primer semestre, de que lleve la décima, del décimo, si eso le va a atraer a alguien y va a justificar
una apertura no absurda como esta. De ahí que se hayan podido inscribir hasta el tercero que sepa yo, y algunos de los primeros semestres incluso que me ha consultado. Entonces, volviendo al tema de la pregunta que les hice, en el momento en que ustedes ya en el noveno semestre ya tienen varias materias que en la carrera y en cualquier carrera se llaman materias aplicativas, es decir, materias con las que ustedes pueden ya trabajar en su profesión. O sea, uno que ha llevado física 2 o 3 y ha sacado 100, o uno que ha llevado matemáticas en su nivel más alto dentro del tercer o cuarto semestre, por lo tanto un excelente alumno a ese nivel, no ha llevado hasta ese momento ninguna materia aplicativa de ejercicio profesional. ¿No es verdad? Entonces, ¿cómo podría responder a un trabajo que le hagan? A un trabajo que en una empresa de servicios o un trabajo de una empresa, por decir, sobre generación de energía eléctrica o de transmisión de energía eléctrica, a ese nivel, ¿qué puede dar? Si es que ha trabajado en física, si es que es buen alumno en física, en matemáticas, etc. Ninguno. ¿Por qué? Porque con la reforma que les decía y con las encuestas que se han hecho, el nuevo plan está todavía en transición conceptual con los profesores, y ellos tendrían que exigir a sus alumnos que cada materia, óiganme bien, cada materia tiene que poder responder a la siguiente pregunta. Cuando usted aprueba la materia, en mi caso, cuando un estudiante aprueba la materia de centrales hidroeléctricas, ¿qué sabe hacer? ¿Qué le enseño yo al estudiante, a ustedes, para que digan yo sé hacer tal cosa? Y cuando hablamos de hacer, no estamos hablando de hacer manual, de hacer conexiones, eso ya lo hemos aclarado, pero lo volvemos a repetir. Es un hacer, para un ingeniero, en gran parte es un hacer intelectual, una aplicación de la lógica, de las matemáticas y de la física y de las materias que están por encima, pero siempre en el campo de realización, de ejecución. Para eso estamos o tendríamos que estar preparados. Entonces, por eso es que la pregunta que les hice, que contestaran así, con la formación que tienen hasta ahora, y habiendo llevado materias noveno semestre con ingeniería legal y ambiental, mediciones eléctricas, construcción de máquinas eléctricas, sistemas oleohidráulicos y neumáticos, después máquinas de corriente alterna, instalaciones eléctricas 1 y 2. O sea, el que terminó el octavo semestre, ya con esas materias que acá menciona, ya puede hacer, puede con las que hice. Pregunté qué conocimientos tiene hasta ahora sobre su profesión y sobre parte teórica, no indiscutible, las matemáticas, las físicas, nada de lo de arriba
puede concebir saber hacer lo de abajo. ¿Ya? Y en ese me han contestado con frases, instalaciones eléctricas. Le dije, bueno, a ese alguien yo le preguntaría, ¿usted sabe hacer instalaciones eléctricas? ¿Y a qué costó esto? Realizar instalaciones eléctricas 1, instalaciones eléctricas 2, materias aplicativas. El que sale y aprueba esas materias ya tendría que saber hacer algo en ese tema. Con la inexperiencia, ya tendría que saber hacer algo. Pero realizar, ejecutar instalaciones eléctricas, no. Porque en instalaciones 1, en instalaciones 2, no se le enseñó a hacer instalaciones eléctricas de meter pico, corta y lámpara, cables, tablero y medición, sistemas eléctricas, yo ¿dónde aprendió? Le diría yo. Y universidad. Lo que pasa es que esa parte, una competencia de ingeniero, una competencia de un técnico, realizar instalaciones eléctricas. Usted sabe hacer eso porque trabajó, por ejemplo. Muchos que están estudiando instalaciones, electricidad industrial, y están estudiando todos estos. Más a nivel de ejecución. Muchos ya sí han hecho instalaciones, han cableado, han conectado, han armado tableros. Físicamente, todos los problemas que significa realizar una actividad física. Eso está bien para los técnicos, medios, técnicos superiores. Pero el ingeniero no hace eso. Y no por razones de división de clase social o ese tipo de enfoque, digamos, ¿no? Es que el ingeniero no quiere ensuciarse. Simplemente porque el trabajo tiene varias etapas para hacer una instalación eléctrica. Primero hay que hacer un proyecto. Después del proyecto viene recién la etapa de planificación y después viene la etapa de realización. Porque si no avanza nada, ¿no? En todas las profesiones. Proyecto, planificación, o programación, realización, y antes del proyecto, planificación de repente de un proyecto. Entonces el ingeniero está en ciertos niveles, porque esos niveles requieren de otro tipo de habilidades. A un cierto punto es una cuestión también de vocación.
en el sentido de que yo me pongo en mi casa, tengo un montón de cosas antiguas, entre comillas, que las he hecho personalmente, algunos entubados, algunas otras cosas, por afición, por hobby, si quieren, o por necesidad, porque no tenía plata para pagar a alguien que sepa, porque creía que podía hacerlo. Con el tiempo he tenido que ir haciendo cambiar todas esas cosas que hice yo personalmente con alguien que sabía hacer. Mi casa tiene 40 años de existencia, digamos, en Santa Cruz, 40 años, y dentro de los primeros años empezamos a construirla y yo me ponía a hacer muchas cosas, pero mal hechas, feas, estéticamente feas, inseguras, y que me costó de repente mucho más que si hubiese pagado, pero yo creía, joven todavía, que me ahorraba plata, y todo eso he tenido que ir cambiando, pero ya no yo, lo he hecho un técnico, lo he hecho mejor y pagando lo que corresponde. Entonces son competencias distintas. Ahí entonces, ¿qué ocurre? Claro que hay gente, como sobre todo entre los mecánicos, parece, en el área mecánica, hay ingenieros que son muy hábiles para el trabajo manual, así como hay mecánicos, etcétera, técnicos que son también muy hábiles. O sea, hay también ese tema, la habilidad. Y para un trabajo coordinado y a largo plazo, hay esa división pues del trabajo, no hay vuelta que dar. Que el ingeniero gana más a igualdad de horas que emplea el uno y el otro, es verdad. Unos justifican porque se estudia más, otros justifican porque sin el aporte ese intelectual no habría ningún crecimiento. Claro que hay gente muy hábil entre los técnicos empíricos inclusive, que si hubiesen tenido la oportunidad de estudiar tanto en la universidad particularmente, serían completos, no solo teóricos, no solo planificadores, no solo proyectistas, sino también ejecutores. Pero la realidad siempre le va a pedir que se defina. Tú trabajas aquí, te gusta esto, realmente meter mano, aunque seas máster en lo que sea, ponte a hacer lo que sabes y te gusta. Cuando hay esa oportunidad y la persona es súper capaz para todo. Y si no, pues hay que nomás encajarse en lo que uno se preparó mejor. Entonces, en este contexto así grande que les hago, yo les hacía esa pregunta. Ustedes van ya ahorita en el noveno semestre, por necesidad o por oportunidad que se les presenta, piden un trabajo en una empresa que puede ser de servicios, ya hemos mencionado, puede ser de generación, puede ser transmisión, puede ser de distribución de energía eléctrica. No sería raro y más bien sería normal que el gerente o el gerente técnico les pregunte: usted tiene tantas materias vencidas, usted tiene el noveno semestre, pero ahora dígame qué sabe hacer como ingeniero, no como técnico, que justifique los 4 años que ha pasado en la universidad y que ha ido haciendo exámenes y que ha ido con su cabeza
concentrándose cómo se expresa eso en la vida ya profesional. ¿Qué sabe hacer? Y ahí hay unos pocos todavía me han contestado. Entonces, en ese contexto, esa pregunta, no tiene sentido pues que haya estudiantes que nunca han llevado una materia aplicativa puedan estar, no es verdad, en este nivel del noveno semestre. Así que eso es por falta de orientación también de la universidad. Esos errores que han pasado no deberían ser errores, debería ser libre, sí. Todo, inscribirse aunque sea el 10º semestre desde el primero, pero es de sentido común, ya darse cuenta que no es tan así, de que todo es progresivo, todo lo que se hace abajo sirve para lo de otro, y sirve para lo otro, y sirve para lo otro, y que desde ya, como decíamos, hasta el 4º semestre más o menos, no, hasta el 5º y 6º semestre casi, hay mucha teoría, mucho conocimiento, y por lo tanto todo eso es imprescindible para el resto, imprescindible. ¿Ya? Entonces, ya al que ha llegado al 9º semestre se le preguntó eso, ¿qué sabe hacer? Y los que me contestaron, y los que todavía me van a contestar hasta jueves, no usen las áreas en las que supone que es capaz de hacer algo. Instalaciones eléctricas. Instalaciones eléctricas, ¿qué quiere decir? Infinidad de tipos de trabajo. Si uno va y le dice al gerente que le decía, ¿qué sabe hacer? Y le contesta, instalaciones eléctricas. ¿Qué significa? Le van a preguntar. ¿Qué sabe hacer exactamente dentro de las instalaciones eléctricas? ¿Es un mago usted que haga una instalación eléctrica lo va a hacer? ¿O qué es de esa instalación eléctrica? ¿Sabe hacer? Instalaciones de media tensión, de alta tensión, instalaciones eléctricas en una central de generación, instalaciones eléctricas en una urbanización, en un edificio de 20 pisos, instalaciones eléctricas de una quinta, de una empresa, instalaciones eléctricas de una empresa aceitera, instalaciones eléctricas que tienen esos hilos enormes. Allá por Pailón hay varias empresas. ¿No es verdad? Entonces, decir como respuesta instalaciones eléctricas cuando le preguntan qué sabe hacer es muy vago. Tienen que contestar, por favor, los que quieran todavía se animan. No es tarea, no es obligatoria, y no obligatoria en cierta forma, ¿no? Y no voy a calificar, no tiene ninguna calificación eso. A mí me sirve, me guía, porque también coordino dentro de la carrera algunas otras actividades académicas. Estoy en relación con otros docentes de otras materias. Entonces eso nos guía para saber cómo estamos preparando a los estudiantes. Desde el primer día en que pide que lo contraten o que le hacen una entrevista para contratarlo. Otros que me han contestado sistemas de automatización. Sobre todo en estos tiempos, esa es una parte que todo el mundo cree que domina y entra en todas partes. La automatización hasta en el cuarto de uno ya está presente. ¿No es verdad? La automatización está presente en la forma hasta cómo podemos encender las luces dentro de la casa o de los departamentos. O sea, automatización en la industria, ni qué decir. Entonces no tiene sentido contestar que
sabe hacer automatización por una materia o dos que ha llevado. Entonces, ¿qué hay que contestar para orientarnos? Y eso es lo que va a querer saber el que les va a contratar. Y a ustedes les interesa saber qué es lo que deben saber para ir. Si van a una industria de servicios eléctricos, que además se dedica principalmente a dar servicios a CRE, por decir, dentro de la ciudad, entonces van a saber qué tipo de profesional serán los que necesita CRE dentro de la ciudad. ¿Qué hace la CRE en la ciudad? Opera, construye, mantiene, o sea, cualquiera de esas actividades. Mantener, construir primero, mantener, operar líneas y redes eléctricas. Yo ya estoy preparado para eso. Ya llevé algo de esas materias, sí. Llevaron, hay una materia que es líneas de distribución, y ahí están las redes de distribución. Entonces, si le preguntan qué sabe hacer, podrá decir un estudiante nuestro: sé operar una red. Operar, que significa poder manipular eventualmente desde un centro de control que ciertos tipos de interruptores, valores, etcétera, van a poder trabajar y interpretar las corrientes que circulan por ciertos alimentadores. Eso es operar. ¿Será que nosotros podemos hacer algo de eso habiendo superado la materia sobre redes de transmisión o líneas de transmisión también? En nuestra empresa, ya les decía la otra vez que hay dos empresas nacionales de transmisión exclusivamente en alta tensión. Podré operar como lo que me han enseñado en la René Moreno, o me han engañado y de repente nadie me necesita en ese, por lo menos en esa materia. Esa es una de las respuestas que los docentes estamos obligados a enfocarnos a algo. Entonces van a, por favor, reformular a los que ya contestaron a la pregunta que sabe hacer. Reformulen su respuesta, no metiendo una cosa muy genérica. Algo tienen que saber, han tenido que haber aprendido ahí. Y el trabajo por excelencia, en su mayor parte, en su gran parte, del ingeniero, incluso en cualquiera de sus ramas, ¿cuál es lo que sabe hacer? ¿Qué es lo que sabe hacer un ingeniero? Y que aprende, debería, y que aprende en muchas materias y que en otras medio que aprende, es elaborar proyectos. Eso tendría que ser una de sus grandes habilidades y competencias. Porque además resulta que en esa encuesta que hicimos a los ¿cómo se llaman? Titulados y a los empleadores sobre lo que debería saber hacer un ingeniero electromecánico en cualquiera de sus menciones, resulta que hay 3 campos nada más importantes, donde la mayoría están. ¿Cuáles son esos 3 campos? Elaboración de proyectos, o sea, están trabajando, quiero decir, en elaborar proyectos,
segundo, gestión de mantenimiento y operación de centrales, perdón, de sistemas eléctricos. En el caso de la ingeniería eléctrica, será sistemas electrónicos o será sistemas mecánicos en el caso de los ingenieros mecánicos. En eso trabajamos todos de alguna forma. O nos dedicamos a hacer proyectos, quiere decir toda la etapa de cálculos, ecuaciones de matemáticas, de optimizaciones de cálculos, ¿verdad? Y de dimensionamiento de materiales, de cables, de transformadores, en fin, todo tipo, motores, bombas, turbinas para los mecánicos, etc. O sea, gestión del mantenimiento y operación de sus sistemas. ¿Qué quiero decir con gestión? O sea, el ingeniero eléctrico no es que hace mantenimiento de una red en CRE. El ingeniero eléctrico no hace mantenimiento de redes de distribución, gestiona, es decir, programa, planifica, organiza el mantenimiento, realiza toda la etapa, incluso administrativa, de compra de equipos y materiales eléctricos. Todo eso es gestionar. ¿Y quién hace el mantenimiento entonces? ¿Quién hace el mantenimiento y opera el sistema en el caso de la mayor parte son técnicos, los que meten la mano, los que están tirando las líneas, los que están revisando, los que inspeccionan la ejecución de los trabajos, hay esa división, gestionar y ejecutar. Y bueno, en el caso nuestro es gestionar, quiere decir lo que les he dicho, programar, planificar y calcular, hacer el proyecto, diseño, todo eso. Y por último, ¿en qué otra cosa más se ocupa el ingeniero electromecánico? Es decir, para cada uno de los casos. Además, gestiona montaje o instalación de sistemas mecánicos, electrónicos, eléctricos. Gestiona, el ingeniero gestiona. Igualmente, programa, hace las licitaciones, verifica la calidad de las empresas, todo lo que es relacionado, y además calcula una línea de red, una red entera para una nueva urbanización, por decir. ¿Quién hace el proyecto? El ingeniero eléctrico. ¿Y quién construye? El ingeniero eléctrico será el que supervisa, será el que fiscaliza, pero el que realiza esa construcción de red, el que ejecuta, el que pone los postes, el que tira las líneas, el que está en todo el técnico. Y lo mismo en las áreas mecánicas y eléctricas. Y a veces se solapan un poco. Entonces, esas tres áreas las trabaja el ingeniero electromecánico, cualquiera de sus especialidades. Elaboración de proyectos, ya les digo, cuando es elaboración de proyectos ya es todo por cuenta propia. El ingeniero eléctrico o una empresa proyectista. Elaboración de proyectos de redes eléctricas, de centrales, etcétera, etcétera. Todo lo que es eléctrico, para industrias, para instituciones, etcétera. Mantenimiento y operación, gestionar sistemas eléctricos y
montaje o instalación de sistemas eléctricos si son eléctricos, mecánicos si son mecánicos o electromecánicos. Entonces, todas nuestras materias de la malla de cada una de estas especialidades que tiene la carrera, la ingeniería electromecánica, la ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica y la ingeniería mecánica, todas ellas tienen que apuntar cada una de las materias cómo contribuye para que el egresado, por más que esté su materia en el séptimo semestre o en el sexto semestre, su materia debe apuntar a que el estudiante ejecute algo de lo que estamos diciendo. No necesariamente directamente, pero sí a través de otras materias. Pero ese es nuestro norte. Y en las materias aplicativas sí, tienen que los estudiantes salir de esa materia sabiendo, no solo sabiendo, sino haciendo algo. Y de ahí viene pues lo que, y en ese sentido, cada una de las materias aplicativas debería a ustedes preguntarles, o ustedes, mejor dicho, deberían preguntar a sus docentes cuando llevan una materia, cualquiera que sea, al docente preguntarle, ingeniero, ¿cuál es la competencia principal de la materia? Es decir, ¿qué cosa voy a saber hacer cuando apruebe su materia? Eso es lo que cada uno debe preguntarse y preguntar al docente. En esta materia, ¿qué voy a saber hacer? Y en ese contexto es que nosotros tenemos ya, en esta materia y muchas otras, tenemos ya trazada una competencia para que el estudiante en mi materia y todos en sus materias tengan un soporte teórico de conocimientos, pero también esto de qué va a saber hacer. En nuestro caso, ¿cuál es? Ya aterrizando todo estudiante que aprueba esta materia tiene que poder realizar un proyecto central de pequeña central hidroeléctrica en sus componentes principales. O sea que por eso es que es tan importante que los cursos no sean tan numerosos, porque si no, ¿cómo hago para evaluar que todos aprendieron a hacer una competencia, ser capaces de realizar una competencia como parte importantísima de la evaluación de esta materia? Ese es el problema que les comento, se tienen que poner y se ponen los docentes en sistemas de protección, por decir, para los eléctricos puros, sobre todo sistemas de protección, que el profesor se debe poner la pregunta: ¿qué va a saber hacer mi alumno cuando apruebe con 51 o más? En mi caso, yo ya hace años que me pongo este problema. ¿Qué va a saber hacer el que apruebe? ¿Qué aprueba? Va a saber realizar un proyecto de una pequeña central hidroeléctrica. Por eso dice, en sus componentes básicos,
a poder, es decir, elaborar ese proyecto. Esa es una de sus competencias principales. Otra competencia principal para los que van a aprobar mi materia es que tienen que saber interpretar, y esto ya tiene que ver con algo. O sea, para hacer un proyecto de una central hidroeléctrica no necesitamos laboratorios, no necesitamos cosas particularmente concretas, digamos. Pero para esta otra competencia que les comento, operar sistemas de generación es más complicado. Decir, va a saber operar una central de generación. ¿Por qué? ¿Dónde tengo yo en el laboratorio un modelo de central? Por lo tanto, una unidad generadora, por ejemplo, con su turbinita, con su generador de corriente alterna, equipamiento de protección, etcétera, y poder operar en un laboratorio. Hay eso en algunas universidades muy grandes. En nuestro caso no. Pero entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo lo planteo yo? Por lo menos lo planteo como que el estudiante va a poder interpretar las variaciones de parámetros eléctricos o mecánicos del funcionamiento de una central. ¿Para qué? Para poder inmediatamente después, cuando ella sabe interpretar esas variaciones, decir en qué se está fallando o si está operando correctamente una central. Es como cuando un médico, lo primero que seguro aprende en sus primeros años, con práctica y todo, es a interpretar algunos síntomas de posibles enfermedades, ¿no?, del cuerpo humano. Cuando alguien se siente mal, ¿verdad?, un gran resfrío o tal otro problema, que no va al baño durante una semana, qué sé yo, o que tiene diarrea, ¿no? El médico tiene que ser capaz de interpretar indicaciones que son de su cuerpo y que le van a dar orientación para resolver ese problema. O sea, lo primero que tiene que aprender y aprenden es a interpretar. Es decir, para eso tendrán un estetoscopio para medir su presión, un termómetro para medir la temperatura, y así una serie de aparatitos que hasta cualquiera de la casa puede tener incluso, pero que sí el médico sabe interpretar. No es que ya está resolviéndole el problema, lo está sanando, no. Igual nosotros en la central tenemos que poder interpretar cuando hay ciertas variaciones mientras está funcionando la central. Hay variaciones que ahora no vamos a entrar en detalle, de parámetros que caramba, ¿qué pasó? Entonces yo por lo menos voy a saber decir, proponer soluciones a ciertos problemas debido a variaciones de parámetros de la central. Pero ese es en un segundo lugar. La primera competencia es la de elaborar un proyecto. Entonces, en ese contexto no solo, sino que tendríamos que, si tuviéramos esa perspectiva, toda la universidad, toda la carrera, en todas las materias, tendríamos que poder evaluar
ese, esa competencia. Es decir, que cada alumno, en mi caso, en el caso de nuestra materia, poder comprobar que cada alumno sabe realizar un proyecto de central hidroeléctrica. Y no es sencillo. Y además de que lo normal en toda la universidad, lo estándar es que el estudiante haga un primer parcial, un segundo parcial, eventualmente algunos hacen un tercero, o si no, de ahí un final, ¿verdad? Y ahí como calificamos la competencia. No está considerado. Uno podría decir, con tal de que este tipo sepa hacer la competencia principal de su materia, y ya está o aprobado o desaprobado, más claro, conocimientos, etc. Eso no hay forma de hacerlo. Eso tiene que ser una reforma, todavía tiene que hacerse a nivel de toda la universidad. Ya va a quedar el primer parcial, segundo parcial. Siempre tienen que hacerse evaluaciones durante el semestre, pero no necesariamente primer parcial, segundo parcial. Cada materia debería tener un propio sistema de evaluación. En nuestro caso, y como no puedo irme por encima de las normas existentes, en nuestro caso simplemente significa que vamos a dividir a todos los alumnos, y por eso es que no necesitamos que sean 500 alumnos, sería inmanejable, sino una cantidad la más pequeña posible. Hasta ahora siempre hemos trabajado con 30, 40 alumnos, ¿no? Vamos a dividirlos en grupos y cada grupo va a hacer un proyecto de central hidroeléctrica. Y grupo que no culmina con su proyecto no puede dar el examen final. Entonces, no le ponemos una calificación al proyecto, sino que tiene que estar bien en todas sus fases del proyecto. Tiene que estar bien. ¿Ya? Y entonces para eso lo ideal sería pues tener unos 5 grupos, digamos, de 5 personas máximo, y poder hacer todo el seguimiento desde el principio hasta el final. Pero todavía no sabemos cuántos alumnos al final tendremos, pero va a ser una condición, y ahí es donde entra también el otro tema de que los que no están capacitados no trabajan por lo tanto igual que los que le tocaron en su grupo, entonces no van a poder hacer tampoco ese proyecto, no van a estar a la altura de ese proyecto. Entonces no sirve de nada querer saltar lo que no corresponde. Entonces, volviendo al tema, vamos a armar grupos, no hoy día, tal vez el jueves, si se aclara ya, si todos los que no deben estar ya no están, y todos los que tienen que estar sí van a estar. Vamos a hacer una revisión en estos días, porque asumo esta mañana, me parece que apareció un comunicado que todavía están inscribiendo esta semana, y por lo tanto quiere decir que también se puede retirar para los que no correspondan. Entonces yo arbitrariamente voy a dividir a los estudiantes en función de la lista final que tenga en grupos. Si son, por decir, 50 en total, haremos por unos 8 grupos de 6, por decir, 48 o algo por el estilo. Y empezaremos desde el primer día a trabajar en un diseño de una central hidroeléctrica. Y para eso necesitamos el auxilio de materias de abajo.
y del desarrollo de la teoría de los componentes que tiene una central, obviamente. Se habrán dado cuenta, se van a dar cuenta más obvia que una central hidroeléctrica tiene como componentes principales turbinas, tuberías, turbinas, generadores de corriente alterna, sistemas de excitación de corriente alterna y continua, por lo tanto la electrónica básica tiene que haber, y además sistema de protección mínimo y esquemas de una central eléctrica. Y todo eso, otras materias le dan su contribución. Centrales eléctricas, en general, como la llevamos nosotros, no solo es el componente mecánico, civil, incluso vemos canales, etc. por encimita, pero lo vemos en ciertos tipos de esquemas, como ubicar una central, como ubicar toma de agua de la central, que no es para nada, llevamos la parte teórica para que el estudiante tenga una visión grande. Y por supuesto el mayor empuje le damos a la parte de los componentes y los equipos componentes dentro de la central. Y en eso entran válvulas, entran turbinas, entran lo que les acabo de decir, generador de corriente alterna, continua, la parte electrónica, la parte de protecciones e instalaciones, y todo eso pues es con alimento de las materias de abajo. ¿Qué sentido tiene? Y por eso es que patalean algunos y muchos estudiantes logran pasar el filtro de las evaluaciones y probablemente incluso son aprobados, porque es complicado cuando hay mucha gente hacer una evaluación correcta, y complicado cuando el sistema de evaluaciones y pruebas y exámenes, peor en estos tiempos de pandemia, ¿no? Donde no se puede tener. Yo ya he tenido varios exámenes de tú a tú por sospechas de COVID. Varios exámenes. Así, hago un examen especial con los que supongo algo raro está pasando y se ven pues cosas raras. No, entonces no hay problema. Perdemos más tiempo, pero evaluamos mejor haciendo exámenes con la persona. He hecho exámenes tanto virtuales, pero de 1 a 1, como presenciales. ¿No? Todo es posible en este sistema. Ustedes ya son tienen más experiencia que yo como estudiante. Yo hace tiempo que no soy estudiante. Entonces, peor con las nuevas tecnologías, que cada uno es capaz de hacer cualquier cosa. Bien, ¿alguna pregunta sobre estos temas así genéricos? Yo tengo una consulta, ingeniero. Los de MEC 278 que le estamos llevando su materia, ¿qué nos correspondería hacer? Llevarla, esa materia, al mismo tiempo. Yo voy a hacer un control. Ok. No es inscribirla y dejarla. Tienen que llevarla realmente y hacer exámenes, etc. Ingeniero, ¿y la materia ELT 257? ¿Qué es la ELT 257? Máquinas de corriente alterna 2. Esa es buena. Eso ni sirve para preguntar. Ingeniero. Imprescindible. ¿Pero podemos llevarla al mismo tiempo con su materia o tenemos que pasar por sí? No, esa no. Que sea eléctrica, no. Tiene que estar. Porque nosotros en esta materia
se aprende a manejar las máquinas de corriente alterna. No estamos, mientras que en la materia se supone que aprenden el funcionamiento, cómo está constituido, tipos de embobinados que existen, toda la parte teórica. Y nosotros ya directamente decimos, ya este tipo llegó y cómo funciona, hacemos un repaso simplemente porque llegó. Y hacemos preguntas. ¿Ya? Eso es de lleno. Disculpe, ingeniero. Entonces, lo que le llevamos inscrita a la materia MEC 278, o sea, la vamos a seguir. O sea, por algo le inscribimos, podemos igual llevar su materia en todo caso. Sí, pero en estos casos vamos a tener un grupo aparte. Vamos a hacer un grupo de los que están llevando la 278. Un grupo. Entonces, ingeniero, los de Alternas 2, ¿las retiramos entonces? Alternas 2. Sí, máquinas de corriente alterna 2. ¿Cómo que la retira? O sea, retiramos su materia. Claro, ¿no? Eso es, y esa está escrita. Seguramente en alguna de las menciones no les dicen, pero en la parte eléctrica está escrito de que es prerequisito, ahí no ha habido error. Así que por favor, todo eso. Y solamente les voy a mostrar ahora, para empezar la clase, vamos a compartir un mapa para que nos veamos en el contexto de lo que es esta materia, ¿no? Y para eso voy a compartir una lámina. Y esa está la lámina. Esto está en mi página de internet donde están todos los temas, pero aunque no está todavía lista al 100%, por eso es que les voy a pedir que cuando entren en ¿cómo se llama? Mi materia no está desarrollada dentro de la universidad, es decir, en el sistema de la universidad, porque yo ya la tenía esta materia y la de que llevo otra en el Politécnico. Desde hace más de 10 años yo ya manejaba el Moodle, el sistema en el cual estamos trabajando toda la universidad ahora. Ya las tenía en otra parte, en otro sitio. Entonces la desarrollé allá y no la he traspasado todavía a la universidad. Pero eso es lo de menos. No importa dónde está, y ustedes van a poder entrar para consultar toda la materia, todos los temas ya están desarrollados y todos las actividades, como son los foros que hacemos ahí en esa materia. Por ahora, desde el martes de la siguiente semana va a estar habilitada para entrar. Y esta es una partecita donde ya pongo este planito en mi materia. Esto es ya en el Moodle. Entonces, aquí como vemos, lo que estamos viendo no es nada más ni nada menos que un ratito, ya machicado esto. Un ratito. Si no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar de ahí. Vamos a entrar Polygram. Vaya.
Un segundito, me van a esperar. Vale, que veo. Ahora sí. ¿Se ve claro? ¿No? Bueno. Bien. Este es el sistema el sistema nacional de tanto de generación como de líneas de transmisión, es decir, lo más grueso en cuanto al sistema eléctrico. Todos seguramente, incluyendo los mecánicos y mejor dicho los electromecánicos, porque los mecánicos propiamente, mecánicos como mecánicos no llevan mi materia, salvo que sean del plan antiguo, pero sí los electromecánicos de ingeniería electromecánica. Entonces, aquí está el sistema interconectado nacional. Está cortado porque obviamente queremos enfocarnos en lo que es el sistema interconectado nacional. El sistema interconectado nacional es el sistema, como su nombre lo indica, que suministra energía eléctrica a 9 departamentos. Cuando hablamos de departamentos, estamos hablando de sus capitales y poblaciones de mediana potencia hasta mediana potencia, y que no estén muy alejados del sistema interconectado. Este sistema es el que maneja todo Bolivia. El 90% del consumo de la energía eléctrica en Bolivia, el 90% más o menos está acá. El 10% que falta es un 10% que es aislado y que está en otras partes, que vamos a hacer una mención al respecto. Y llegamos en el norte hasta San Buenaventura, que es una población que está justo al frente de Rurrenabaque. San Buenaventura es en La Paz y Rurrenabaque es en el Beni, cruzando el río, un río hermoso que hay ahí, el río, no me acuerdo, pero es un río importante. Ya. Y llegamos hasta Trinidad en La Paz. San Buenaventura está en La Paz, y toda esta parte Beni, en particular Trinidad. Obviamente abarca el departamento de La Paz, el departamento de Cochabamba, el departamento de Santa Cruz. Aquí estamos con el departamento de Potosí, Iztaca, Tarija, todo esto. También Oruro está más o menos por acá, Oruro. Aquí están, como les decía, solamente las poblaciones importantes
y a las que les llega una línea de transmisión. Por lo tanto, no están todas las ciudades más o menos medianas a pequeñas que partiendo de estas líneas puedan ir a los pueblitos, varios pueblos, ¿no? Ya se ramifican de cada uno de estos. Por ejemplo, en Santa Cruz no es solamente Santa Cruz y Warnes como está aquí, sino que es todo un pedazote de decir por decir ¿dónde está Río Grande? Aquí. Más o menos, todavía no está 100% seguro por decir así. Por decir, este sería más o menos el área de Santa Cruz que el sistema interconectado nacional le entrega energía de suministro. Además, y así cada capital del departamento tiene sus poblaciones, ¿no? De otra parte, estamos mostrando la ubicación de las centrales principales, las únicas, no las únicas, pero las más importantes, el 90 y tanto por ciento de potencia que existe en el sistema interconectado, que son las centrales de generación. Tenemos aquí principal por ciudades, digo por departamentos, también vamos a ir. En primer lugar está Songo, en La Paz, y también está aquí otra, que es Miguillas. Son las dos centrales hidroeléctricas, no digo dos sistemas hidroeléctricos que además son los más antiguos, no digo de Bolivia, pero del sistema interconectado nacional, los más antiguos. Estamos hablando de 1930 por ahí. Estos sistemas ya van a tener 100 años de existencia. Entonces, tanto Songo como decíamos Miguillas, que son hidroeléctricos, y una centralita de contrabando, llamémosle así, en el Alto de La Paz, que es termoeléctrica, la turbina termoeléctrica. Actualmente se están realizando unos proyectos para ampliar Songo por cuenta. Esto además, tanto Songo como Miguilla son del sector privado, siempre fueron desde que hubo el sistema privado. Inicialmente fue una empresa francesa allá por el 1920 creo, y pasó a poder de capitales ingleses y norteamericanos. Después pasó a otros capitales y han pasado varias veces a distintos capitales, y ahorita no sé quién es el dueño exactamente, pero es una empresa privada, Bolivian Power Company. Yo he tenido la fortuna, así se puede decir, porque no han sido mis contactos de ninguna naturaleza, de haber tenido la oportunidad de haber trabajado en esta empresa Songo, digo, en la empresa Bolivian Power Company. En la época en que yo entré, y duró todavía unos 15 años más, esa empresa, hasta el 96, 1996, esa empresa privada tenía sistemas de generación, transmisión, o
sea, la línea que va hasta La Paz desde Songo, y Oruro, la Miguillas que va desde Miguillas hasta Oruro, transmisión y distribución, es decir, también administraba la ciudad de La Paz y todos los pueblos de alrededor, como también Oruro y todos los pueblos. Entonces, en esa época la ley permitía a la parte privada ser generadora, transmisora. Pito, ahorita le voy a escribir recién eso porque recién me Y en los 10 años. Pito, hay alguna cosa que no entiendo de lo que dicen. Ahora te preguntaron si pasaron a Classroom. 5 años he trabajado en Dijeron que no. Songo y ahorita dijeron Miguillas. O sea, 5 años trabajé en centrales hidroeléctricas. Así que algo de experiencia de lo que enseño conozco desde ya. Por haber estado administrando esas centrales y he sido, desde el punto de vista administrativo y jerárquico, fui superintendente de producción en esta empresa. Y tenía a mi cargo más de 100 trabajadores en general. Ahora no deben ser ni 30 ni 20, porque con el tiempo, como les dije, no está permitido dentro del sistema interconectado que una empresa sea a la vez generadora, transmisora y distribuidora. No. Tienen que ser empresas distintas. ¿Dónde se puede ser generador, transmisor y distribuidor? En los sistemas aislados, porque son tan pequeños que ni para el privado, ni para nadie, ni para una cooperativa sería atractivo, por decir, ser dueño de la empresa, de una empresita en San José de Chiquito y generarle y llevarle, distribuirle energía eléctrica y todo. No sería económicamente factible, ni ninguna otra centralita Camiri, por ejemplo, que tiene sus redes incluso de pequeña distribución de 40, 50 kilómetros al norte, al sur, etc. No es conveniente económicamente. Entonces ahí se permite que una empresa privada pueda ser todavía generador, transmisor y distribuidor. Así todavía le podría convenir, pero incluso así no es un negocio. De ahí que cree, viendo que en Santa Cruz era exclusivamente distribuidor, Santa Cruz era distribuidor, y viendo que el Estado le iba a echar el ojo a pueblos como Camiri, como Puerto Suárez, como San Ignacio, San Javier, Ascensión de Guarayo, etcétera, todo lo que están las poblaciones y tenían todos los sistemas aislados, todo esto, y estamos incluso, hay una población por acá que es San Matías, Puerto Suárez, ¿no? Podríamos decir que en este caso hay unos sistemas que comprende un área aproximada, digamos así, ¿no? Por acá, y se viene por acá, por decir, ¿no? Donde está Ascensión de Guarayo, está San Ramón, San Julián, está San Javier, Concepción, todo esto, todo, y aquí Camino, ¿no? Está Fuego, al norte, Lagunillas, etcétera, y aquí ni qué decir. Ahorita que tengo bien. Roboré, Puerto Suárez, todos tenían su propia centralita y su sistemita.
generación, transmisión, distribución, ahí adentrito. Pero tenía un grave problema, eran antieconómicos, sobre todo porque el costo del combustible para generar energía eléctrica era caro. Y sigue lo más siendo caro si se genera con diésel o diésel. Nosotros lo conocemos diésel porque es la I y la E. En alemán esa I se anula la E y se pone diésel. Bueno, en todo caso, es caro. Entonces estos sistemas se hicieron cada vez más económicos, puras cooperativitas, y ahí fue que yo viví en los años 80. Después de haber trabajado 10 años acá, y luego empecé a trabajar en lo que entonces se llamaba Corder Cruz. Y Corder Cruz, que ahora se llama Gobernación, atendía, apoyaba, supervisaba, cooperaba a todos estos sistemitas. Y se entró en un convencimiento, la CRE, que se meta y se ponga a trabajar con todo esto. Y que en los años ya 2000 y pico, CRE se hizo cargo de todas las centralitas que había aisladas, porque cada una es aislada, por decir, si por acá está Camire, tiene sus líneas, por acá, por allá, aquí tendrá su centralita, etcétera, ¿no? Y se viene hasta por acá, por decir, aquí en medio de San José y Roboré, esta otra centralita, y da a los En este video te estaré enseñando y está Roboré, cómo instalar un centro de carga San José, o cuadro de y aquí distribución hay un en una instalación subsistema. eléctrica Entonces, básica. otro subsistema. Y así también cómo calcular el calibre adecuado. Aquí, por San Ramón, hay otra central y le da a San Ramón, a Ascensión de Guarayos, a Concepción, y aquí hay por lo tanto otro subsistema. Aquí, como está tan lejos de esto, está San Ignacio. Entonces aquí está centralita y también da energía varios pueblos acá. Otro subsistema. Y aquí San Matías, ciudad también a varios pueblitos, otro subsistema. Y por último, así más o menos grande, está Puerto Suárez y Puerto Suárez principalmente, y al ladito está otra población que se llama entonces hay un sistema acá. Carmen Figueroa Torres está por acá también. Listo. Así es. Creo que se hizo cargo de todo. El más importante, pero digamos los sistemas que no son de sistema interconectado, pero que es como estos islas, el más Con su ayuda importante. podremos llegar a todo México a través de tiendas de autoservicio, tiendas para el hogar, ferreterías, ventas por internet, programas de gobierno, etc. Nosotros Ya. estamos pidiendo 600,000 pesos por el 20%. Se llama Valera, y aquí un sistemita que da energía a Samaipata, a Comarapa y a Valera. Y este es el otro sistema adicional. Aumenta la salida de la presión del agua. Así, con este sistema se abarca los valles, y con estos otros sistemas se abarca toda la parte, la planicie, digamos, ¿no? De Rodrigo, porque a mí también me llamó mucho la atención. Entonces, CRE ¿Cuánto ahorra? es distribuidora en Santa Cruz, pero generadora y distribuidora en todos estos sistemas, que nadie los querría. O sea, como que no me checa una con la otra, pero pues a lo mejor Entonces resulta que Nada la más lo de la energía presión. eléctrica en estos ¿Eres pueblos ingeniero? tendría que ser más Ok, caro que entonces la ciudad, explícame cómo puedes aumentar la presión si no hay porque una fuente de es más energía caro que la generar. Pero como son empresas, entonces de alguna forma nosotros, de la manguera. afortunadamente, más bien les diré antes,
que este sistema que es grande, este sistema, ni que decir, bastante grande, digamos, son San Julián, San Ramón, Miguel, Concepción, San Javier, Ascensión de Guarayo, todo esto es el sistema más grande y el de los valles, valle grande como Arapá, Pata, Mairana, ¿no? Entonces, este sistema, el de las misiones, el sistema de Romoré, San José, Romoré, se llama la central IPA, el sistema de Puerto Suárez, el sistema de Carmini, el sistema de los valles, todos generan un gasto natural, afortunadamente. Pero para eso se tiene que multiplicar, y eso ya lo ha hecho entre la Orden Cruz, que se llamaba así, Gobernación posteriormente, el Estado boliviano y CRE. Han invertido y por eso es que son más llevaderos, no es que sean mucho más caros. Este sí sigue siendo caro porque no le llega el gasoducto por ningún lado. San Matías es con gasoducto porque va un gasoducto de acá, el Brasil, y está pasando por San Matías, mientras que sabemos todos que hay otro gasoducto que va al Brasil principal desde hace años, que pasa por puertos. Y se aprovecha también San José y San José Romero. Entonces estos sistemas son un poco más caros que el sistema interconectado para CRE. Entonces, de alguna forma, nosotros del sistema interconectado le estamos subvencionando en algo a todo el sistema aislado de Santa Cruz. Y lo hacemos con gusto, les pueden decir, porque es toda la parte más extensa y al mismo tiempo más problemática por las distancias para llevarles energía eléctrica, y probablemente hayan sido los sistemas que a nivel nacional les ha llegado la energía eléctrica mucho más tarde, si en forma permanente, etc., que a muchos pueblos del occidente, ¿no? Porque estaban más concentrados, ¿verdad? Y qué decir, por Cochabamba y demás, la pasta que llegaron a pueblos mucho más amplios que el pueblo de Santa Cruz. Cuando yo nací, de manera grande, no existía la energía eléctrica más de 2 horas. Y cuando trabajé en los años 80, cerca de 12 años, para Orden Cruz, como eran todos sistemas aislados, pues decíamos, había que viajar permanentemente a todo el departamento para atender las necesidades de esos sistemitas que eran cooperativistas, a asistirles técnica y económicamente para comprar equipos, grupos electrógenos, para arreglar sus redes. Ellos tenían su propia administración, pero no les alcanzaba para eso. Les alcanzaba para pagar, creo que el combustible, el resto era difícil. Y ahí es donde estábamos nosotros. De ahí que yo me conozco muy bien, he recorrido todo el departamento, porque entre otras cosas, además nosotros aquí hacíamos mucho proyecto, competencia que no tenía cuando me vine de La Paz. Como profesional no tenía la competencia de realizar proyectos de centrales eléctricas, no solo hidroeléctricas, y proyectos de líneas de distribución, de redes de distribución, que no tenía experiencia, que tuve que aprender a la carrera, ¿no? Para cuando entré a trabajar en todo esto. E inclusive hicimos un estudio de centrales, de viabilidad de centrales hidroeléctricas en todo el departamento, de pequeñas centrales, porque las grandes estaban concentradas principalmente en el
sur, Río Grande, por acá, Río Grande, Rositas. Para el jueves voy a conseguirme 3 proyectos grandes que les voy a pasar a ustedes para que lo analicen. Son hidroeléctricos los 3, para que hagan una tareita y van a hacer una tareita por grupos en cada uno de ellos. Entonces, esa es la historia del sistema interconectado nacional, y para Santa Cruz de los sistemas aislados. Obviamente el sistema interconectado nacional está a punto de agarrarse este sistemita ya, interconectarlo. ¿Por qué? Porque ya ha llegado con una línea de por acá, hay una línea hasta, se puede decir, a la frontera de este sistema, y seguramente están estudiando cómo interconectarlo acá, de modo que el sistema de las Misiones va a pertenecer al sistema interconectado. Claro que esta es una línea un poco larga, debe haber unos 150 kilómetros por lo menos, y los sistemas, es decir, si se llega con el interconectado y se apaga, por decir, la central de acá, porque ya teniendo el interconectado, ¿para qué queremos tener una central que no alcanza ni para esto casi? Porque además eso está llegando a su límite en cuanto a gas, tiene un gasoducto también de otro lado. Entonces, a causa de eso, uno podría decir, cerrémoslo, si ya lo van a llegar de aquí, como ocurrió con, por decir, con Trinidad. Trinidad tiene su propia central ahí, térmica. Miren, está ahí, propia central térmica. Sin embargo, no la han apagado, a pesar de que ya le llega. Como es una cola de la línea, esa línea y la futura que pongan, digamos, a este otro lado hacia la Chiquitania, o sea, esta de aquí, decía, va a ser una cola, y está lleno de probabilidades de fallas en la línea, porque atraviesa ríos, atraviesa montes, atraviesa quebradas, pequeñas serranías, todo eso, y cada tanto pues hay fallas, se quedan sin luz los de acá. Entonces, por un lado, y por otro lado hay un tema de regulación de la tensión de llegada, que puede seguir sirviendo para regular ese aspecto de la tensión, de las variaciones que puedan haber al llegar hasta allá. Teniendo una central aquí, eso sirve de regulador, entonces sirve todavía. Eso es lo que sabemos de este lado. Del otro lado, vamos a borrarlo ya, este de acá. Esto es ya unos minutos más. Bueno, nos dirigiremos por esta vez los que de repente, de los que a veces por la red los sacan, ¿no? Tienen que volver a entrar. Esa es la mecánica, no se sabe. Aquí vemos otros temas interesantes, ¿no? En el resto del país. Y por ejemplo tenemos una central aquí, Yaguagua. Hay una central termoeléctrica de más de 100 megavatios, así como acá en Guarles hay una de más de 100 megavatios. Ustedes deben saber que ahorita hay instalados cerca de 3000 megavatios.
y la demanda es 1500. Entonces tenemos de sobra para atender la demanda. Digo de sobra, bueno, está instalada ya. Ya la política de la evaluación del por qué instalaron si no hay a quien vender, porque ya nuestro mercado está copado con lo que tenemos, es porque se tenían grandes previsiones para para exportar energía eléctrica. De ahí nacieron un proyecto que está precisamente acá, en este río, que se llama el Bala. 2000 megavatios, casi nada. Con 2000 megavatios, solo con esta central hidroeléctrica podríamos atender todo el país. Entonces, esta, por ejemplo, obviamente está pensada de que si alguna vez se la hace, va a ser para exportarla. No hay otra forma. El otro gran proyecto es el de Santa Cruz, que está por acá, Río Grande Rositas, que igualmente que puede tener entre 400 y 600 megavatios. ¿Ya? Y que es grande. Y aquí Santa Cruz tiene también, y en Doña, por decirlo así, otra central que se llama Oquitas, de unos 50, 60 megavatios. Son 3 proyectos que hay, y son los que les voy a mandar, proyectos de distinto tipo e interesantes. Pero el más grande es este de acá, que les dije, de aquí, está muy por casi. Tiene un problema serio tipo ambiental, pero los problemas ambientales también se los puede resolver. Y luego aquí de Tarija hacia, ¿dónde está este pedacito de aquí abajo? De Tarija hacia se llama este pueblo en la frontera que está en la puntita aquí, se llama Bermejo, en un río que hay ahí, hay también un proyecto de otros 100 y tantos megavatios. El único grande problema que tenemos es que probablemente en un futuro no tenemos demasiadas áreas exploradas y las certificadas de gas no va a alcanzar más que para el consumo externo de aquí a 20, 30 años. Ya no vamos a poder. Diferentes maneras de usarla. Por lo tanto, los ingresos van a disminuir y obviamente que se deje de entregar gas a todo el consumo nacional, porque es la prioridad obviamente. Entonces va a ser un problema, ¿sí? Porque van a entrar menos divisas. Todos nuestros proyectos para exportar energía eléctrica se van a hacer, salvo que realmente como el de Bala que estamos hablando es hidroeléctrico, el que no consume gas, puede ser exportado, y algo del de Río Grande que se haga acá es muy lejos para exportar. Se pensaba exportar al norte de la Argentina, de aquí sobre todo de Yaguagua a la Argentina, pero la Argentina tiene grandes problemas económicos también ahí. Están a la espera de otros tiempos. Bien, nada más por ahora. Como siempre digo, esta es la primera clase, sin embargo vamos a tomar una fotito, porque esa es la forma de tomar, y por lo menos para las fotos pónganse con su cámara. No, mejor no le pongan las cámaras, así no. No, se ve, está bien, mejor con cámaras que si tienen fotos, porque se ve sus nombres, a veces no se ve
Bien, pues algunos tienen que peinarse todavía, pero está bien. Supuestamente. Son varias pantallas las que hay que usar. Entonces no todos salen en una sola foto. Algunos salen en varias fotos. Algunos salen repetidos. Bien, nada más por el momento. Y el jueves nos vemos. Pucha, parece que hubiera no sé si estoy en lo correcto, todavía esta semana para inscribir o para retirar, obviamente. Espero que con de esa forma podamos el jueves ya tener en forma un poquito más clara la cantidad de alumnos y quiénes son los inscritos, teniendo en cuenta que puede haber alguno que no se ha inscrito todavía y que cumple con todas las condiciones, y muchos de los que están ya saben que no les conviene quedarse en la materia porque es una pérdida total de tiempo si no han pasado las materias que hemos hablado. ¿Ya? Bueno, los señores jóvenes, espero que el jueves podamos hacer grupos, y si no ya va a ser hasta el fin de semana que voy a armar ya los grupos yo. Que les vaya bien, cuídense, hasta el jueves. Gracias.